Los ácidos nucleicos son polímeros naturales que se aislaron originalmente de los núcleos celulares y que tienen propiedades acídicas, de ahí su nombre. Y existen dos tipos principales de ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico, que, ¿no es cierto?, tienen siglas ARN y ADN. Estos polímeros se forman por, eh, por el enlace entre carbohidratos cíclicos en la forma de acetales, ¿no es cierto?, con grupos fosfatos unidos entre sí, formando un polímero, y en el carbón aromérico, formando un glicósido, hay la formación de un enlace con lo que se conoce como bases nitrogenadas, compuestos heterocíclicos tipo amina, ¿no es cierto?, que se unen formando N-glicósidos sobre estos carbohidratos. En el ARN, el azúcar que está presente es la ribosa, y en el ADN es la 2' desoxirribosa. Las bases nitrogenadas que están formando estos N-glicósidos son de dos tipos: aquellas que derivan de la purina y las que derivan de la pirimidina. Y a estos grupos se le llaman bases nitrogenadas purínicas y pirimidínicas. Las bases nitrogenadas purínicas son la adenina y la guanina, y las pirimidínicas son la citosina, la timina y el uracilo. Interesantemente, la secuencia de formación de estos N-glicósidos con las diferentes bases nitrogenadas es lo que contiene la información que tienen estos biopolímeros. Y esa gran cantidad de información está basada simplemente en estos cuatro eh, bases nitrogenadas que se van a encontrar en los diferentes biopolímeros, ya sea ADN o ARN. En el caso del ADN, las bases nitrogenadas que se van a encontrar son dos purinas, la adenina y la guanina, y dos pirimidinas, la citosina y la timina. En el ARN también solamente hay cuatro bases. Tres de ellas están en el ADN, la adenina, la guanina y la citosina, pero la cuarta base es uracilo en vez de timina. Y toda la información que se está guardando en estas estructuras poliméricas se guarda solamente en base a la secuencia de estas cuatro bases nitrogenadas en cada uno de los tipos de ácidos nucleicos. Los nucleósidos son ahora la estructura eh, monomérica que contiene tanto la base nitrogenada como el carbohidrato, es decir, el N-glicósido. Y estos N-glicósidos pueden ser N-glicósidos tanto de la ribosa como de la desoxirribosa, dependiendo del ácido nucleico al cual pertenecen, aunque también tienen sus propiedades químicas como monómeros y no solamente como parte de un polímero. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la adenina unida a la ribosa, tenemos la adenosina. Lo mismo sucede con la guanosina, la citidina y la uridina, ¿no es cierto?, en donde tenemos estas estructuras N-glicosídicas. En el caso de que el carbohidrato no sea la ribosa, sino que sea la desoxirribosa, entonces tenemos la 2' desoxiadenosina, 2' desoxiguanosina, etc. Y en el caso de la timidina, como solamente se encuentra unida a la desoxirribosa, entonces no hay necesidad de colocar la diferencia, simplemente se le llama timidina. Los nucleótidos, por otro lado, también son la forma monomérica, pero que ahora incluye ya el grupo fosfato. Estos pueden ser un fosfato o varios fosfatos y se indican, ¿no es cierto?, en la posición en la que están. Por ejemplo, un N-glicósido adenosina, ¿no es cierto?, que tiene un grupo monofosfato en la posición 5' del carbohidrato, entonces le llamamos
como ribonucleótido y sería una adenosina 5' monofosfato. En el caso, ¿no es cierto?, de la formación de un grupo fosfato en la posición, ¿no es cierto?, 3' de una ribosa unida a una citidina, ¿no es cierto? Entonces tenemos la 2' desoxicitidina 3' monofosfato. En ese caso sería un desoxirribonucleótido porque está unido a la desoxirribosa y no a la ribosa. Como les decía, también pueden tener más de un grupo fosfato. Podemos tener la adenosina 5' monofosfato, difosfato y trifosfato. Y ahí nosotros le llamamos AMP, ADP y ATP, ¿no es cierto? El ATP es una molécula presente, ¿no es cierto?, a nivel celular y que tiene una tremenda importancia por ser una moneda de cambio energética, ¿no es cierto?, a nivel bioquímico. Y, ¿no es cierto?, contiene 3 grupos fosfato unidos a la posición 5' de la ribosa. También se pueden producir sobre, ¿no es cierto?, las desoxirribosas, en ese caso se llaman desoxiadenosina 5' monofosfato y se le agrega una D, DAMP, DADP y DATP. Ahora, los ácidos nucleicos, el polímero, se forma por, ¿no es cierto?, la reacción entre estas estructuras fosfatadas, ¿no es cierto?, en donde un CH2OH de un monómero de la parte del carbohidrato reemplaza a los grupos fosfato y deja solamente un enlace fosfoéster entre el carbohidrato de un monómero con el carbohidrato de otro monómero. Y las bases nitrogenadas siguen formando, ¿no es cierto?, el enlace N-glicosídico sobre los carbohidratos correspondientes. Y el polímero, ¿no es cierto?, se produce esencialmente entre carbohidratos. Carbohidrato, fosfato y así. Ahora, el ADN, ¿no es cierto?, que es digamos, el ácido nucleico más importante y el más conocido, ¿no es cierto?, no se encuentra normalmente como un polímero lineal, sino que como una estructura dimérica dentro de estas dos formas de polímero, en donde dos hebras de ADN se unen formando una estructura de doble hélice. Esta estructura de doble hélice se une entre sí no por enlaces químicos, sino que esencialmente por interacciones de puente de hidrógeno. Y estas interacciones de puente de hidrógeno se producen específicamente entre bases nitrogenadas, pares de bases nitrogenadas que son siempre las mismas. ¿Okay? Entonces, en ese caso, siempre se produce un emparejamiento del grupo adenina, por ejemplo, esta formación de pares de hidrógenos, esta formación de puentes de hidrógeno se produce entre pares específicos de bases nitrogenadas. ¿Okay? Entonces, si uno analiza la estequiometría de la presencia de estas bases nitrogenadas en el polímero, uno se va a dar cuenta de que existe un número idéntico de adeninas versus timinas y un número idéntico de guaninas versus citosinas. Eso significa que cuando las dos hebras se unen, solamente una timina va a formar una interacción ideal de puentes de hidrógeno, ¿no es cierto?, con una adenina y una guanina con una citosina. Lo que lleva a una estabilidad bastante inusual de esta estructura de doble hélice,
en donde estas estructuras, ¿no es cierto?, van calzando unas con otras siempre formando estos pares de bases que se unen mediante interacciones de puente de hidrógeno, ¿no es cierto? La secuencia está dada por la información que está guardada en ese ácido nucleico específico. ¿Ok? Entonces, ¿por qué una timina con una adenina y una citosina con una guanina? Si nosotros vamos ahora a la estructura molecular, nos vamos a dar cuenta que la geometría y las distancias de enlace son ideales para la interacción entre la timina y la adenina, ¿no es cierto? Podemos ver ahí la interacción de puente de hidrógeno que se produce versus lo que sucede con una citosina y una guanina, en donde existen tres puentes de hidrógeno que se están formando ahí. Si yo intento hacer esto cruzado, digamos, nos vamos a dar cuenta que no es lo ideal y por lo tanto no sería lo suficientemente estable el sistema. ¿Okay? Ahora, esta doble hélice, ¿no es cierto? No es, no son dos líneas que se pegan unas con otras, sino que hace que la estructura polimérica que viene con los carbohidratos y los fosfatos, ¿no es cierto?, vaya formando una hélice que tiene un giro contrario al de la otra hélice que va para el otro lado, dejando estos puentes, dejando estas bases nitrogenadas hacia adentro del polímero y permitiendo de que se formen los puentes de hidrógeno que estabilizan el sistema y que permiten que esta estructura tenga la estabilidad necesaria y por lo tanto que la información que está guardada ahí sea relativamente estable y difícil de ser modificada accidentalmente en una reacción química, etcétera, lo que llevaría a una mutación, ¿no es cierto?, probablemente en esa célula.